Muy bien, bienvenidos a este programa Salud en su Mesa. Y en el día de hoy vamos a hablar de la parte interesante de nuestra alimentación que muchos desconocemos. Antes de ello, queremos analizar una experiencia de lo que podemos ser nosotros en todo lugar. Un hombre en su iglesia, excelente predicador, estaba predicando a todas sus personas, estaba impartiendo sus conocimientos sobre el Señor en gran elocuencia. Este predicador tenía muchas necesidades en su casa, pero lo que hablaba era de todas las bendiciones que él recibía mientras estaba en su trabajo, la casa, donde quiera que él estuviera, él estaba compartiendo las bendiciones que de Dios recibía y nunca se quejaba. Más sin embargo, la necesidad que en ese momento estaba pasando mientras daba una de sus conferencias era muy grande. Salió y dice: Señor, no tengo que llevar a casa. Estaba orando y pidiéndole al Señor que le ayudara. Se le hizo pare una buceta, se sube y resulta que justamente tenía las monedas del pago. Paga su transporte y cuando el conductor le hace señas que le quedan las vueltas y él, me quedan vueltas, pero si yo di completo. Entonces espera las vueltas y le entregan sus vueltas y resulta que es como si él hubiera pagado con un billete de 50,000. O sea, las vueltas fueron muchas y él se las guardó todo feliz porque dijo: aquí tengo lo para llevar el almuerzo a casa. Entonces se las guardó y se sentó allá tranquila en el puesto. Más sin embargo, recordaba su predicación en la iglesia, ¿sí? Que no debía tomar nada que fuera ajeno. Y esto lo recordaba en su mente, más sin embargo decía: tengo que llevar comida a casa. Y esto es una de las respuestas del Señor. Entonces, luego volvió, ya al final dijo: no me puedo quedar con esto, lo voy a regresar. Y se fue y le dice: Señor, usted se equivocó, usted me dio vueltas y yo le había dado justo lo que valía el pasaje. Entonces el hombre le dice: no me equivoqué, yo lo hice a propósito, para saber si lo que usted predica en su iglesia es o no verdad. ¿Cómo se imaginan ustedes que quedó este hombre? ¿Qué tal si se hubiera guardado el dinero y se hubiera ido? ¿Cómo hubiera quedado lo que él había predicado en la iglesia? Por el piso. Él dijo, este conductor le dice: yo estaba en la parte última de la iglesia, yo estaba escuchando su predicación y lo tuve muy en cuenta. Y salió a trabajar y justamente ahí se lo encontró. Entonces leímos un pasaje muy interesante de la palabra del Señor y decía Apocalipsis 22:4: y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. ¿Cuántos queremos ver el rostro de Jesús? Amén. Yo sé que todos los que estamos aquí estamos porque queremos ver un día el rostro de Jesús. ¿Cuántos queremos llegar y abrazar a Jesús? Amén. Es un solemne momento que nosotros podemos hacer esto. Pero para ver el rostro de Jesús necesitamos prepararnos en esta tierra para ver a Jesús. Necesitamos estar preparados para estar cara a cara con Jesús. Así que vamos a analizar cortas historias de la palabra del Señor que nos dan lo que es una ilustración de cómo nosotros podemos estar preparados en esta tierra para ver el rostro de Jesús. No podemos ser trasladados al cielo sin haber estado preparados en esta tierra para ver a Jesús. ¿De acuerdo? Entonces, la primera historia que vamos a analizar se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 17, verso 1. Dice Primera de Reyes 17:1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, delante del cual estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿De qué hombre vamos a hablar? Elías. Este es un hombre muy interesante y la expresión que conocemos de Elías en la historia es esta. Siempre que iba a hablar decía: vive Jehová en cuya presencia estoy. ¿Qué tenía en cuenta Elías? Que vivía en la presencia del Señor. Amén. Vamos a corroborar esto en Primera de Reyes 18. No vamos a leer el capítulo por causa del tiempo, pero voy a narrarles de forma corta esta historia. En el capítulo 17 escuchamos cuando Elías le dice, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no habrá
lluvia ni rocío durante estos años. Luego, en el capítulo 18, sucede que Elías desaparece. El rey Acab necesita encontrarlo, ¿sí? Y lo busca por todo lado. Y resulta que no encuentra a Elías. Lo busca y lo busca y lo busca y nada, no lo encuentra. El rey Acab era un hombre que no le interesaba mucho las cosas de Dios, era un poco alejado de las cosas de Dios. Entonces resulta que Elías desaparece y él dice, me tienen que encontrar a Elías porque Elías fue el que dijo que no iba a llover. Entonces manda a buscar a Elías. No encuentran a Elías por ninguna parte, ya lo habían mandado a buscar por todo lado y no lo encuentran. Pero un hombre iba caminando y Elías se deja ver. Y Elías, este hombre sabía que estaban buscando a Elías. Se encuentra con Elías y le dice, oye, el rey te está buscando. Y le dice, ve y dile que aquí estoy. Y le dice, ¿cómo me voy a presentar ante el rey? Le digo que lo encontré y usted vuelve y desaparece. Me quitan la cabeza. Entonces, Elías, estamos en el capítulo 18. El 10 dice, vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y respondiendo ellos, no está aquí, Él ha hecho jurar a reinos y naciones que no te han hallado. Y ahora dices, ve, di a tu amo, aquí está Elías. Entonces dice, el Espíritu de Jehová te llevará donde yo no sepa. Eso le dice este hombre. Entonces ahora Elías le dice el verso 15. Y Elías dijo, vive Jehová de los ejércitos delante del cual estoy, que hoy me mostraré a él. Acá en el verso 15 vuelve él a repetir esta frase, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia él está. ¿Qué tenía en cuenta Elías? Que se encontraba ante la presencia de Dios. Era bendecido porque se encontraba ante la presencia de Dios. Analizamos brevemente esta historia y luego pasamos a una muy particular y es la historia que se encuentra en Génesis 5:24. Y dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció. ¿Por qué? Le llevó a Dios. Encontramos otro hombre que caminaba con Dios. Elías había dicho, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no puedo mentirle, lo que le estoy diciendo es la verdad. No puedo mentir porque me encuentro en la presencia de Dios. Ahora este hombre dice que caminaba con Dios. ¿Encontramos una relación entre caminar con Dios y vivir en la presencia de Dios? ¿O es diferente? ¿Qué analizan ustedes? ¿Caminar con Dios y vivir en la presencia de Dios es igual o es diferente? Es igual. Vivir en su presencia y caminar con Él es tener la presencia de Él, así que es igual. Y analicemos un tercer caso que es bastante interesante y se encuentra en Hebreos 11:27. Hebreos 11:27. Por fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Qué hombre era este? Moisés. Y se sostuvo como viendo al invisible. Es decir, que Moisés caminaba normalmente y miraba y no veía a nadie. Pero luego se colocaba las gafas de la fe y ¿a quién veía? A Dios mismo. Así que de esta manera caminó Moisés. Ahora, ¿a dónde está Elías? ¿A dónde está Enoc? ¿Y a dónde está Moisés? En el cielo. Iniciamos leyendo el pasaje de Apocalipsis 22:4. Y verán mi rostro. Para Moisés, Elías y Enoc ver el rostro del Señor, tuvieron que aprender a verlo en esa tierra, a caminar con Él y a mantenerse como viendo al invisible. Ahora tenemos el secreto nosotros en nuestras manos. La parte que hoy vamos a analizar sobre la alimentación, este es un secreto bastante importante. ¿Por qué? Porque podemos nosotras en este momento ser temperantes,
comer saludable, pero después de que la profesora no nos está viendo, el hermano nazareno no nos está viendo, el misionero no nos está viendo, entonces nosotros corremos y no comemos saludable, comemos papitas con salsa, comemos a deshoras y no nos alimentamos saludablemente porque es que ellos no nos están viendo. Pero ¿quién sí nos está viendo? Dios. Entonces, cuando aprendemos a caminar con Dios en esta tierra, a saber que si yo me voy a comer esto, Dios mismo me está viendo y Dios mismo me aconsejó que no me lo comiera o que sí comiera y yo no lo como, entonces no estamos aprendiendo a caminar con el Señor en esta tierra. Así que nuestra alimentación debe ir de la mano. Hay un pasaje muy bonito de la palabra de Dios en Salmos 139, capítulo 4. Y aquí dice el salmista: ¿a dónde huiré de tu presencia? Así que a donde quiera que nosotros podamos estar, podemos huir de la presencia de cualquier misionero, de cualquier pastor, de cualquier director de iglesia, de cualquier laico. Podemos huir de la presencia de ellos, pero de la presencia del Señor ¿podemos huir? No. Así que a donde nos sentemos a comer algo que no es saludable, ¿quién está ahí? Dios. ¿Para vigilarnos o para cuidarnos? Para cuidarnos, pero a veces sentimos que ese Dios nos está ahí para vigilarnos, acusarnos, ponernos el dedo encima, pero no, Dios está ahí para cuidarnos. Y por eso quiero que analicemos brevemente el pasaje de Salmos 139, 7. ¿Quién lo tiene? ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el sepulcro hiciera mi lecho, también estás allí. Si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiarás tu mano, me guiarás con tu mano y me sostendrá tu diestra. Gracias. Entonces analicemos que el salmista decía: ¿a dónde me voy a esconder? Si a dónde voy, en el árbol, en los confines del mar, en la nube, en el alba, en todo lado encuentro al Señor, no puedo ir de su presencia. Pero ahora encontraba algo interesante, dice: y aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Entonces, con el propósito de cuidarnos es que la presencia del Señor anda con nosotros y es una promesa. El Señor lo prometió en Mateo 28:20 y dice: y aquí yo estoy con vosotros cada semana, todos los días hasta el fin del mundo. ¿Es una bendición para nosotros? Amén. Así que ese mismo Dios que caminó con Enoc, que vivió en la presencia de Elías y que se mantuvo invisiblemente ante Moisés, ese mismo Dios, con ese mismo Dios contamos hoy. Amén. Esto es para que nosotros podamos ganar la victoria ante nuestras tendencias pecaminosas, ante ese espíritu intemperante que quizás hoy mantenemos, ante ese apetito pervertido que tristemente tenemos, que queremos es consumir bastantes condimentos, subido de sal, de dulce, combinaciones malsanas. Quizás tenemos eso en nuestras dietas alimenticias, pero ese Dios que vive con nosotros, que se mantiene con nosotros invisiblemente y que un día quiere que le veamos cara a cara, nos quiere preparar. A partir de este momento, quiere que nosotros tomemos una decisión y digamos: no más voy a alimentar mal mi cuerpo, sino que lo voy a alimentar saludablemente. ¿Cuál es la diferencia entre alimentación y nutrición? ¿Quién quiere recordarnos esta diferencia? Bueno, entonces, alimentación es comer cualquier cosa para saciar nuestra necesidad. Y nutrición es saber tener una dieta balanceada, saber tener todos los nutrientes, que tenga proteínas, carbohidratos y bajo de grasas. Muy bien, gracias. Entonces muchos hoy en día se alimentan, pero no se nutren, según lo que alcanzamos a escuchar ahora, que nos decía nuestra compañera Luisa. Entonces, alimentarnos es llegar rápido del trabajo y comer rápido unas papitas con arroz y acompañado de una rodaja de tomate. Eso es alimentarnos porque saciamos el hambre de mi estómago, pero el hambre de mis células,
quedaron completas. Entonces la nutrición es cuando ingerimos, digerimos, asimilamos y eliminamos. Ese es un proceso completo de nutrición. Se ingieren los alimentos, que esta digestión empieza por la boca, no sin antes mencionar que tenemos una buena apariencia en nuestro plato, es decir, que si yo veo mi plato servido con muchos colores, mi hipotálamo comienza a trabajar y a decir, bueno, si hay verde, entonces voy a obtener hierro. Si hay morado, voy a obtener fósforo, y comienzan a activarse todas las células de trabajo y toda la asimilación comienza a activarse. Pero si tenemos un solo color en nuestro plato, ¿qué sucede? La asimilación disminuye a un 42% cuando debiera ser un 92% de asimilación. Entonces recordemos que tenemos nuestra digestión que empieza por la boca, participa ahí la faringe, pasa al esófago, estómago, ¿sí?, que tiene la forma de como una C, el estómago, y luego pasa duodeno, intestino delgado, intestino grueso, y es eliminado. Ahí participan glándulas anexas que apoyan la digestión, las cuales son hígado, el páncreas, que estas apoyan a la digestión cuando participan enzimas que nos ayudan. Todo va a las células, va al torrente sanguíneo, por eso debe estar nuestra maquinaria funcionando totalmente bien. ¿Cómo funciona totalmente bien? Cuando hay una nutrición balanceada. Entonces vamos a analizar un poco lo que es la nutrición balanceada. Lo que debiera tener una persona que desea tener su cuerpo saludable y tener un cuerpo que sea el templo del Espíritu Santo. Tenemos la formación de macronutrientes. Macronutrientes, los cuales el cuerpo requiere en mayor cantidad, y son hidratos de carbono, que también son conocidos como carbohidratos. Ya hablaremos de cada uno. Tenemos las proteínas y tenemos las grasas. Muy bien, esto como macronutrientes. Ahora vamos a conocer los micronutrientes, los cuales son, ¿quién nos recuerda? Vitaminas y minerales. Vitaminas y minerales. Esto es lo que requiere el cuerpo para mantenerse totalmente sano. Vamos a tener una serie en la cual vamos a tratar primero cómo alimentarnos saludablemente, y luego vamos a conocer las enfermedades que se ocasionan por no alimentarnos sanamente. De más de 6.700 enfermedades conocidas hoy en el mundo, escuchan esta cifra, 6.700 enfermedades conocidas, más de 4.500 enfermedades hoy se conocen que han sido generadas por una alimentación deforme. Entonces tenemos más de 6.700 enfermedades conocidas y más de 4.500 enfermedades han sido adquiridas por una alimentación deforme, defectuosa. Lo que quiere decir es una alimentación que no está siendo balanceada. Si aprendemos cosas tan básicas como esto, cómo formar o establecer un menú en mi casa, alimentar muy bien a mi familia, porque lo triste muchas veces no es enfermarme yo, sino ver a mi mamá enferma, ver a mi hijo enfermo, ver a mi hermano enfermo. Eso sí duele cuando nuestras familias son tocadas, más que cuando somos tocados nosotros mismos. Por esta razón necesitamos tener una dieta balanceada, una dieta que no tengamos de qué arrepentirnos. Cuando llevamos este tipo de dietas,
difícilmente tenemos que visitar a un médico. Pero muchos prefieren las visitas a los médicos como si visitaran a un mecánico. Generalmente se hace esto. Quíteme un repuesto, póngame otro repuesto, hágame esto, hágame aquello. Cuando tenemos en casa cómo prevenir muchas enfermedades. Muchas de estas se previenen. Podemos decir que el 50% de los casos que hoy aparecen de cáncer podría haberse prevenido con una dieta saludable. El 50%. Los demás ya son porque se encuentran en un medio ambiente, que no es bueno o porque en sí tiene que ver por el medio ambiente o cuando somos fumadores pasivos. Esto sucede con el otro 50%, así que ese 50% se puede prevenir en el tema de cáncer. Hay un dato que dice que nuestro cuerpo por semana puede generar 3 células cancerosas, 3 células por semana. Cuando nuestro sistema inmunológico se encuentra activo y muy bien por una buena dieta, entonces el cuerpo elimina, es como si disparara esas células cancerosas y son eliminadas, no se forman tumores. Pero cuando no hay dietas saludables, entonces las células cancerosas siguen trabajando y siguen trabajando hasta que finalmente aparece un cáncer. Por eso necesitamos aprender esta dieta saludable. Vamos a hablar un poco de la dieta saludable y lo vamos a hacer con un trencito, que es el tren conocido como el tren de la alimentación. Este tren hoy por hoy no aparece en la Organización Mundial de la Salud, ha sido modificado, pero como reformistas, reformadores de la salud, vamos a tener en cuenta este trencito. Tiene 8 vagones y vamos a recordar los vagoncitos del trencito. Bueno, son súper sencillos, los vamos a tener en cuenta. Vamos a clasificar en el primer vagón el plátano, ya que este tiene vitaminas, carbohidratos, minerales, proteína, es muy completo y lo tenemos en un vagón aparte. No quiere decir de que todos los días en nuestra dieta debe existir plátano, no, pero sí quiere decir que lo tenemos en un vagón separado por todos los nutrientes encontrados en el plátano. Tenemos también, seguido a esto, los carbohidratos. Carbohidratos, que su función principal es fuente de energía para el cuerpo, que la necesitamos para caminar, para hablar, para trabajar, para todas las actividades, hasta para dormir necesitamos fuente de energía y esta nos las proporcionan los carbohidratos, entre otras funciones como que también ayuda a la digestión de las grasas, aunque la digestión de los carbohidratos es más rápida que la digestión de las grasas. Tenemos acá las vitaminas y los minerales. Vitaminas se encuentran en medio de, ¿quién me quiere recordar? Se encuentra en medio de proteínas y carbohidratos. ¿Por qué se encuentra en medio? Para ayudarnos a la digestión. Entonces las vitaminas y los minerales nos ayudan a la digestión tanto de proteínas como de carbohidratos. Si no se consumen vitaminas y minerales encontradas en todas las frutas y verduras, entonces la proteína va a ser de difícil digestión y los carbohidratos entonces van a tener una asimilación inferior. Después de la proteína, entonces en mi tren, que debe existir en todos sus trenes de alimentación, coloqué leches vegetales. Las leches vegetales. Las leches vegetales podemos hacer leche de quinoa, de coco, de ajonjolí, de pistachos, de soya, de girasol. Así que tenemos una variedad de
leches vegetales. Todos los días en el desayuno podemos tener un tipo de leche vegetal para así aportarle los nutrientes que nuestro cuerpo requiere. Estas se llaman proteínas complementarias, es decir, que no son completas, pero que sí son fuente de proteína y que si un día consumimos una, al día siguiente otra, vamos a tener los aminoácidos o proteínas necesarias en nuestro cuerpo. ¿Por qué evitamos las leches de origen animal? Porque primero desconocemos la trazabilidad, es decir, desde que la leche fue extraída de la vaquita, no sabemos si la vaquita estaba sana o no, no sabemos la manipulación que hubo desde esa cantina de leche hasta que llegó, se llevó a una bolsa o a una caja o donde quiera que sea que se haya empacado, no conocemos esa trazabilidad. Si la leche es ultrapasteurizada, quiere decir de que se encuentra sin vitaminas y minerales. ¿Por qué? Porque se ha sometido a altas temperaturas y luego se baja, se reduce el calor absoluto para eliminar bacterias. Pero como se eliminan bacterias, también se eliminan vitaminas y minerales, así que desconocemos qué tiene la leche y qué nos está aportando a nosotros. Mientras que las leches de origen vegetal sí conocemos absolutamente todas las propiedades de ellos si seguimos las secuencias de estas charlas. Bien, seguido a leches vegetales, ¿quién me recuerda? Tenemos grasas. Las grasas también son fuente de energía, ayudan a mantener nuestro calor en el cuerpo y cuando estamos hablando de grasas buenas, entonces protegen de cualquier problema que esté relacionado con el corazoncito. ¿Listo? Entonces es como si las grasas buenas protegieran el corazoncito de cualquier disparo negativo que tenga el corazoncito. Luego de las grasas tenemos los azúcares. Esto no estamos hablando de azúcar como tal, estamos hablando del dulce que hace referencia a la panela, a la stevia, sucralosa o endulzantes como tal. Tenemos un vagón de más. Y tenemos acá, podría ir en ese vagón que nos sobraba, la fibra. Pero más adelante hablaremos del tema de la fibra que debe hacer parte también de nuestra dieta, porque muchos hoy estamos acomodando en nuestra dieta alimentos refinados. Esos alimentos refinados están llevando a serias enfermedades. Entonces por eso necesitamos mantener la fibra también que sea una parte complementaria, como lo es el agua. El cuerpo no hace reservas de agua, por eso debemos consumirlas. El cuerpo sí tiene reservas de energía, sí tiene reservas de grasa, pero no tiene reservas de agua, por eso debe ingerirse constantemente. Tenemos acá el tren de la alimentación. Basado en este tren, nosotros podemos armar un menú, que no nos falten los carbohidratos, que no nos falten las proteínas, las vitaminas y minerales, la grasa que es buena y además el consumo de agua. Lo que no necesitamos tanto, lo tenemos, a excepción del agua, tenemos al final del tren. El agua podría ir al lado del plátano, no hay problema donde ubiquemos, porque es indispensable, pero lo que son azúcares y grasas lo necesitamos en inferior cantidad. Tengo acá mi menú, mi plato, y debo colocar un 60% de frutas y verduras. Acá debo llenar ese 60% de mi plato en frutas y verduras. ¿Listo? Que ese es lo que nos ayuda a tener una buena asimilación, una buena digestión y que mis células tengan todo lo necesario. Entonces, para la parte estructural, funcional y energética. Tenemos las grasas, es una parte pequeña, solo de un 5 a un 10%. Y tenemos carbohidratos, un 25%. Y tenemos proteína, un 10%, 10 a 15% de proteína. Entonces, ahora necesitamos a dónde tenemos las fuentes, porque muchas veces nuestros menús consumimos lenteja 3 veces a la semana o 2 veces a la semana lenteja, porque no encontramos otra fuente de proteína. Pero podemos hacer una lista grande de fuentes de proteína. Vamos a recordarlas rápidamente. Cada una va a decir
Una proteína. El tofu, muy bien. Otra, carne de lenteja. Garbanzo. Muy bien, entonces tenemos el falafel de garbanzo, los frijoles, champiñones, la soya, el frijol soya, las nueces que hacen parte de todas las oleaginosas como maní, almendras, girasol, ajonjolí, pistachos. Las orellanas, muy bien, esto hace parte de unas setas, marañones, arveja verde seca. Laurita tenía otra. Bueno, iba a decir ajonjolí. Así que cuando nos miren y nos digan, ¿usted es vegetariano? ¿Y entonces qué come? Y todos muertos de susto, creen que nosotros no tenemos que comer, nosotros podemos pasarle toda esta gran lista de lo que son las proteínas. Y a partir de estas proteínas podemos preparar tantas variedades de sabores que no sé por qué sus platos podrían tener en la semana 2 veces lo mismo, cuando tenemos una variedad infinita. También tenemos de carbohidratos. En proteínas olvidamos mencionar la quinoa, que es bastante importante. De 5 a 7 aminoácidos esenciales, nuestro cuerpo requiere 8 y ella tiene en su gran mayoría, así que es una proteína muy completa. Bien, carbohidratos, ya conocemos que es el arroz, el maíz, la papa, la pasta, bueno, que esta es derivada del trigo, la cebada, amaranto, tiene proteína y tiene carbohidrato. Todas estas son fuentes de carbohidratos. Vitaminas y minerales, ya conocemos que son todas las frutas y las verduras. Bien, leches vegetales, ya mencionamos cuáles tenemos. Las fuentes de grasas. Grasas buenas, recordemos que cuando tenemos grasas buenas eliminamos colesterol malo en el cuerpo, eliminamos problemas de triglicéridos subidos, ¿sí? Elevados, y nos ayuda con todo lo relacionado con el corazoncito, que el corazoncito esté saludable siempre. Hoy estamos mirando que la mayoría de defusiones en Colombia se dan por infartos, porque el corazoncito no estaba protegido. Así que el corazoncito estaba con colesterol malo, grasas malas. ¿Cómo tenemos grasas buenas? Aguacate, coco, maní, todas las oleaginosas, aceitunas. Muy bien, que las aceitunas nos reemplazan la mantequilla. Nueces, marañones, maní, aceite de oliva, lecitina de soya es espectacular. Sí, la lecitina de soya no puede faltar en la casa para hacer sus torticas, para hacer sus arepitas, sus cositas preparadas, horneadas. No puede faltar la lecitina de soya. ¿Listo? Que hay un dato interesante y es que si una mamá gestante consumiera durante su embarazo muchas de estas grasas buenas, podría dar a su bebé muy buena leche. Porque durante el embarazo ella hace reserva de grasa hasta 3 veces más de lo que hace reserva una persona normal, de grasa buena. Y cuando nace su bebé comienza a utilizar toda esa grasa en producción de leche. ¿Lo sabíamos? Esto es interesante, pero resulta que las mamás consumen grasa mala. ¿Y la grasa mala, entonces qué hace? Hace que crezca el problema que hoy estamos viendo, que muchas mamás tienen que comprarle lechita de tarro a sus bebés, cuando pudieron haber evitado este problema consumiendo grasas buenas. ¿Listo? Acompañado de un buen ejercicio, obviamente. Entonces tenemos acá una dieta, que es una dieta que debe llevar todo reformador de la salud, toda persona que camina con Jesús, que vive en su presencia y que quiere verle cara a cara. Esta es una dieta saludable que no solo nosotros debemos llevarla, sino todas las personas que hoy se relacionan con nosotros deben conocer esta dieta saludable, de consumo más de todo lo que es crudo y en su estado natural que lo que ya es procesado. ¿Listo? Hablando un poco sobre el tema de la fibra, quiero que analicemos un detalle pequeño. Y es el siguiente, vamos a dibujar, no soy buena dibujando, pero voy a intentarlo.
tenemos acá un grano de trigo y ese grano de trigo, vamos a dibujarlo de esta manera, tiene acá, esta parte es proteína, esta parte es carbohidrato, esta partecita es grasa y todo lo que lo recorre es fibra. ¿Listo? Así que en estas partecitas encontramos también vitaminas y minerales. ¿Listo? Tenemos vitaminas y minerales, tenemos grasa, tenemos fibra, tenemos proteína y tenemos carbohidrato. Tenemos casi todo. Obviamente que en mayor cantidad tenemos carbohidrato, pero en ese granito entero de trigo o de arroz o de lo que sea, de cebada, de todo lo que no ha sido procesado, encontramos todo esto. Pero resulta que se le quitó parte, se hizo como una parte de refinarlo. Entonces, al refinarlo, quitamos esto, que es lo que nos vende hoy la industria como trigo, como arroz blanco, como todo esto. Uy. Y quitaron toda esta parte del granito, así que lo único que nos quedó, ¿qué fue? Carbohidrato, es decir, almidón. Nos quedó un carbohidrato, que es el almidón, y ahora sí unimos un almidón más agua que nos da un pegante. Así que ahí tenemos la segunda razón de cáncer en el mundo, cáncer de colon, colon rectal. ¿Por qué? Por el consumo de harinas refinadas. No ese es el único problema. El único problema es que cuando no hay fibra dietaria, que es esta fibra que podemos ver que se le quitó al grano acá, entonces viene la diabetes porque se tuvo que producir más insulina para poder tener la descomposición de ese almidón tan complejo. Entonces hubo una digestión mucho más lenta y se produjo más insulina. Lo que quiere decir es que conlleva a las personas a la diabetes segura. Vemos un serio problema en esto de consumir alimentos sin fibra. ¿Sí podemos analizarlo? ¿Lo vamos a compartir? Mayrita tiene algo que compartirnos. Bueno, mi pregunta sería, si consumimos más almidón, entonces más riesgos de contraer, si consumimos más almidón, ¿hay más riesgo de que podamos tener azúcar en la sangre? Entonces así es, entre más almidón refinado se consuma, el riesgo aumenta hasta un 22% en casos de hipertensión, diabetes y cáncer. Así que el problema no es sencillo, es supremamente serio. Así, si usted en casa le queda difícil conseguir el arroz integral, no lo sabe preparar, no le gusta, entonces por lo menos coloque unas 5 verduras en su arroz, pero no se lo sirva solo, y si lo va a servir solo, que sea una vez al mes, como por esos que llamamos antojos, ¿sí? Pero no lo repita todos los días, no le haga ese mal a su familia, porque es un mal bastante serio y bastante complejo. Así que su dieta necesita unos buenos ajustes. Necesitamos hacerlos porque todos dijimos que queremos abrazar a Jesús y que queremos verle a cara, pero si nuestra dieta hoy no se ajusta a la dieta de Canaán, no podemos ir a Canaán. Y todos queremos ir a Canaán, queremos ver a Jesús cara a cara, queremos vivir en su presencia porque Él lo ha prometido. Así que el Señor nos ayude en este proceso, en esta dieta que necesitamos empezar. Y ahora en nuestra siguiente sesión vamos a escuchar algo bastante interesante, y es cómo ya vimos la alimentación saludable y cómo se previenen muchas enfermedades, pero ahora vamos a ver varios de los casos de enfermedades y cómo nosotros podemos comenzar a tratarlos a través de la alimentación. Así que nos vemos en la siguiente sesión
para ustedes, que podamos ir a meditar y ver qué ajustes necesitamos hacer en nuestra dieta para que nuestros cuerpos glorifiquen el nombre de Dios y entonces se puedan cumplir las palabras de Apocalipsis 22:4. Y verán mi rostro. Amén.